Tenim 5 ponències, 5 comunicacions i anem a començar amb la primera comunicació, que és la construcció de la marca Marruecos como destino turístico, presentades per la Ana Beatriz Hernández, la Fàtima Aouani i la Rosalía Cascón. Si sou tan amables, us podeu anar sortint. La Ana Beatriz és doctora en Organització d'Empreses per la Universitat Pablo Olavide de Sevilla, és professora agregada de l'àrea d'Organització d'Empreses per la Universitat Rovira i Virgili. La Fàtima és estudiant de doctorat al Departament de Gestió d'Empreses de la Universitat Rovira i Virgili, llicenciada en Dret i màster en Planificació i Direcció de Turisme. I la Rosalía Cascón Pereira, professora col·laboradora permanent en el Departament de Gestió d'Empreses de la Universitat Rovira i Virgili i coordinadora del màster oficial en Direcció Estratègica de l'empresa. Disposeu de 10 minuts i presentarem totes les comunicacions. En acabat les comunicacions passarem un torn obert de Buenas tardes, mi nombre es Fátima Zora Launi, soy becaria predoctoral del Departamento de Gestión de Empresas de la Universidad Rovira y Virgili. Este trabajo, que se titula La construcción de la marca Marruecos como destino turístico, fue escrito por mí, por mi directora Ana Beatriz Hernández, que está aquí, y la doctora Cascón. La estructura del trabajo es siguiente. La introducción, el segundo punto sobre la revisión de la literatura de los conceptos brand, destination branding and place branding. El tercer punto, la metodología, resultados. El último punto son las conclusiones. Bueno, dada la importancia de la marca, dada la aplicación de la marca al ámbito de los productos y servicios, y los resultados obtenidos que sean económicos y estratégicos, este concepto se extendió a otros ámbitos, por ejemplo, los territorios. En este caso, el place branding y destination branding. En nuestro caso, Marruecos como marca turística. Según la revisión de la literatura, en los últimos años existen numerosos estudios sobre el concepto. Hay una confusión terminológica y también un problema añadido, que hay la involucración de diferentes agentes en el territorio con diferentes intereses. Esos factores nos animó a plantear el siguiente estudio. Entonces, nuestro objetivo general, de una parte, es la revisión de la literatura de la construcción del destination branding. De otra parte, la revisión de la literatura de la influencia de la inmigración en la construcción del destination branding. Nuestro objetivo específico de la investigación es determinar la identidad de la marca Marruecos y la influencia de los inmigrantes marroquíes en la construcción del marca del país. Revisando la literatura, se entiende por place branding, creación, gestión de la marca aplicada a un territorio para atraer actividades económicas. Por destination branding, se refiere a una marca de una determinada zona geográfica, planificada y percibida
como lugar turístico. Si comparamos la marca aplicada a los servicios y productos, la marca corporativa con la marca regional, esta última es mucho más compleja que la primera por las razones siguientes. Que la región, más allá de un producto, como he dicho antes, hay diferentes stakeholders involucrados en el territorio con diferentes intereses, lo que dificulta establecer una estrategia común para crear y gestionar una marca. Los enfoques del estudio del Destination Branding se analiza de dos enfoques. Orientación interna, que se refiere a la identidad y contesta a la pregunta ¿quién somos? La orientación externa, que es la imagen, es cómo nos percibimos el otro. Desde la revisión de la literatura hemos construido o elaborado un modelo conceptual que incluye los dos conceptos, la identidad y la imagen. Los agentes que creen y colaboran en la creación y la gestión de la identidad, en este caso instituciones oficiales, gestores turísticos y la población, con ambos, los residentes en la zona y los residentes desplazados fuera, en este caso los inmigrantes. Hemos dicho residents in y immigrants out. El otro enfoque es el enfoque de la imagen o la percepción del turista. Y los factores que construyen la marca del destino. Ambos conceptos crean un valor para el territorio. Los elementos de la entidad de la marca, aquí tenemos atributos tangibles y atributos intangibles. Y aquí tenemos algunos ejemplos de ambos. Pero la revisión de la literatura destaca el papel relevante de la población local, pero menciona hay una escasez de investigar sobre la influencia de los inmigrantes en la construcción y la promoción del país de origen. Los casos más cercanos son los barrios de migrantes y festivales y grupos étnicos, como el caso de barrios en Estados Unidos o festivales de Toronto, como el caso de Dolce Vita o Little India. Pero esa influencia de los inmigrantes que residen en el país de acogida genera impactos económicos positivos sobre la zona, no sobre la zona de la procedencia. Debo mencionar que este estudio es un estudio piloto exploratorio, porque forma parte de mi tesis doctoral. Existe una escasez en la revisión de la literatura sobre el tópico del inmigrante en la promoción del país de origen. La metodología es cualitativa, incluye entrevistas en profundidad a 3 inmigrantes que viven en España. Son diferentes en términos de la edad, de género, de background profesional en el tiempo de residencia en el país. Los resultados del estudio son los aspectos que los inmigrantes expresan a los locales sobre la identidad del destino vienen definidos por el objetivo de contrarrestar o rectificar la imagen creada por aquellos que no conocen el país. Existe un desconocimiento sobre Marruecos a pesar de su cercanía a España en términos de geografía e historia.
Los importantes elementos de la identidad comunicada por los inmigrantes son el rol de la mujer marroquí en la sociedad, el Islam como religión, la cultura y tradiciones asociadas al país, pero hay que mencionar que los inmigrantes también mencionan aspectos positivos con el país y aspectos o perspectivas críticas con el país para su mejora. La construcción de la imagen por parte de la población local no depende del nivel de estudios, pero tiene relación con otros factores, por ejemplo, visitas al país, relaciones o amistades. El inmigrante asume un rol de embajador y se siente responsable en comunicar y construir su país de origen para atraer el potencial turista. En la ausencia del estímulo, la identidad se centra en los aspectos tangibles como intangibles. Pero en la presencia del estímulo, la identidad se centra solamente en los aspectos intangibles. Para concluir, la mayoría de los comentarios se refieren al esfuerzo por tratar de contrarrestar la imagen percibida por parte de la población local sobre Marruecos. La identidad se produce y se confirma a través de la interacción con los demás para corregir la imagen pobre y errónea del país en España. Existe la relevancia de los aspectos intangibles, sobre todo del tipo sociocultural. Y como he dicho antes, es un estudio piloto exploratorio, entonces no se puede generalizar los resultados. En nuestra futura investigación es ampliar entrevistas de los inmigrantes con diferentes características para determinar los elementos de la identidad que comunican estos con los elementos de la identidad promocionada por las instituciones oficiales a través de las páginas web de las oficinas de turismo de Marruecos. Y muchas gracias. Muchas gracias. Luego pasaremos a turno abierto anem amb la segona ponència per comunicació. En aquest cas és feta per la doctora Marta Pérez. La comunicació es titula La seguridad como marca de promoción de destinos turísticos. La doctora Marta Pérez és doctora en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. És professora de l'Escola Universitària del Maresme en Dret i Planificació Turística i a més és professora i coordinadora del Màster de Gestió Empresarial a l'Escola de Postgrau de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bueno, sobre todo dar las gracias a todas las personas que han colaborado en la organización de este evento y sobre todo a las personas que están asistiendo. La elección de este tema, la seguridad como marca de promoción de destinos turísticos, es un tema realmente ciertamente arriesgado. Tengo muy poquito tiempo para poder resumir un tema que en el grupo de investigación que tuve el placer de coordinar se nos iba de las manos, pero intentaré hacer alarde de una capacidad de síntesis. A ver, es arriesgado el tema, pero es un tema de máxima actualidad que abre y protagoniza el debate académico, político y social, y he creído muy conveniente porque se intuye urgente el abordar este tema. Desde un punto de vista jurídico, yo tengo un perfil jurídico esencialmente, y también en la elaboración de una marca.
Las primeras dificultades, no he seguido el orden más ortodoxo a lo mejor de presentación, pero el tiempo es muy limitado y pienso que es más fácil abordarlo así. Las primeras limitaciones que nos encontramos en nuestro grupo de investigación de prevención y seguridad en destinos turísticos fueron el carácter tan volátil que tiene la seguridad en general y la seguridad turística en particular. Cuando hablo de volátil me refiero a cada persona tiene un concepto de seguridad y una percepción de los riesgos muy diferente y tiene mucho que ver con un proceso interno y unas experiencias vividas, y ya es una primera dificultad a la hora de abordar el tema. Es un concepto muy transversal cuando hablamos de planificar en base a la calidad en clave de seguridad. Tenemos que tener en cuenta absolutamente todos los elementos que integran un destino: establecimientos de alojamiento, hoteleros, extrahoteleros, establecimientos de restauración, la oferta complementaria, el paisaje, las playas, absolutamente todo. La seguridad la he querido representar con este poliedro porque presenta unas múltiples caras, son las diferentes variables de la seguridad: seguridad jurídica, seguridad médica, informativa, seguridad pública, que es precisamente la variable con la que la mayoría de gente identifica la seguridad. Cuando hablamos de seguridad, la gente tiene una imagen de, bueno, comisión de robos, delitos contra personas y sus bienes, y como mucho con una actividad de limitación administrativa o de policía administrativa, ¿no? En otorgar licencias, concesiones, la actividad sancionadora y de inspección. Nosotros, lo que se defiende aquí, lo que quiero defender en esta intervención tan corta, es la necesidad de construir un concepto totalmente diferente al que tenemos ahora mismo de seguridad y concretamente de seguridad turística. Y estamos hablando ni más ni menos que en modificar, en crear conceptos legislativos, que haya leyes que acojan estos conceptos, que los regulen, que se regule mediante ley, que se pueda desarrollar posteriormente por reglamento, reglamentariamente, y a partir de aquí crear políticas reales y efectivas en materia de calidad turística. Multidisciplinar, porque para poder abordar este tema, nosotros en nuestro grupo de investigación éramos 12 investigadores procedentes de varias disciplinas científicas, y es una materia muy multidisciplinar que requiere de conocimientos de diferentes ramas y diferentes disciplinas. Otra dificultad que nos encontramos en el grupo de investigación era que empezamos a evaluar, intentar evaluar, extraer unos ítems de las diferentes variables de la seguridad, intentar evaluar con criterios objetivos la seguridad que ofrecía un destino turístico y traducirlo en un valor numérico para poder posteriormente crear una marca de seguridad. Vimos que no era suficiente. Hay una perspectiva que es la perspectiva subjetiva. La percepción que tiene el turista de la seguridad es importantísimo. Recuerdo un estudio en México, que antes hemos hablado de México y hago alusión, un estudio en México donde muchos turistas se sentían muy inseguros al ver unas calles pues no limpias, sucias y con grafitis en las paredes. Quiero decir con esto, es un detalle, bueno, que hay que cuidar muchos aspectos para poder crear seguridad real y objetiva y crear una percepción buena y correcta de la seguridad por parte de los turistas. Otro elemento a tener en cuenta cuando hablamos de seguridad en turismo es los diferentes segmentos de la demanda. No es la misma seguridad la que yo podía demandar cuando tenía 18 años y tenía que elegir un destino turístico, al que puedo demandar ahora con un niño de 7 años, la seguridad que demandaré cuando tenga 60 años y tenga mis capacidades, a lo mejor físicas, un poquito más restringidas. Tiene mucho que ver el segmento de demanda ante el que trabajamos o el que tenemos delante. Y aquí también a lo mejor necesitaría mucho tiempo, pero un segmento de la demanda en el que se podría trabajar es en el de capacidades, el de personas con capacidades restringidas, porque seguridad también es accesibilidad. Hay muchos conceptos que habría que ir integrando en ese concepto de seguridad que no viste mucho, que es polémico, porque se relaciona únicamente con la seguridad pública, y lo que hay que hacer es integrarlo en ese gran concepto de calidad que rige nuestra política actual, la política turística actual,
y ampliarlo. Se basa en un concepto de safety, de prevención. Hablamos de un concepto muy amable, de la seguridad mucho más flexible, que nada tiene que ver con esta imagen dura de la seguridad, cuerpos de seguridad del Estado o actividad restrictiva de derechos y libertades fundamentales, sino más bien todo lo contrario. Podríamos resumir en una frase: la seguridad, tal vez, en una sociedad democrática y arriesgada como es la nuestra, debería traducirse por un sistema de garantías de nuestros derechos y libertades. Y estaríamos ante una sociedad segura y destinos turísticos seguros. Avanzo, que me voy a quedar aquí. Otra dificultad son la tipología de destinos que tenemos, ¿no? Tenemos destinos de litoral, de playa, destinos de interior, destinos de montaña, y es otro elemento a tener en cuenta cuando se trabaja en materia de seguridad. Para hablar del protagonismo indudable que tiene la seguridad en nuestros días, voy a también pasar muy rápidamente, voy a ubicarlo en el contexto actual que estamos viviendo, ¿no? El siglo XX y también inicios del siglo XXI han dejado, tras su paso, he puesto en mi presentación un escenario cargado de luces y sombras, ¿no? Hago referencia al atentado más importante que ha habido en la historia, en nuestra historia, que es el atentado del 11S en Nueva York, atentados perpetrados contra turistas, catástrofes naturales, catástrofes también vertidos tóxicos en los mares, en los ríos, la gripe, epidemias, la famosa gripe A, la gripe aviar, y también hago referencia a la situación actual económica que estamos viviendo, económica y financiera, donde estamos viendo caer grandes compañías, el desplome de grandes compañías y la volatilidad de los mercados bursátiles. Todo este contexto, este escenario tan convulsionado, ha hecho que la seguridad sea la gran protagonista de nuestros tiempos. La sociedad en general demanda seguridad y el turista en particular también. Bueno, esto simboliza un poco que es un valor en alza totalmente, incluso hasta el punto de sacrificar. Hemos sacrificado esta sociedad tan avanzada y tan democrática tenemos, hemos sacrificado gran parte de nuestros derechos y libertades en favor de una seguridad que se pretende o se sueña absoluta y total, y que los poderes públicos deberían comprometerse en explicarnos que es imposible alcanzarla. Los poderes públicos tienen la obligación de poner al alcance todos los medios que tengan a su alcance para otorgar seguridad, para ofrecernos esas garantías, pero la seguridad absoluta no existe. En este mismo contexto surge un turista diferente, ha dado un giro de 360 grados, la demanda turística ha cambiado, sus comportamientos también y su grado de exigencia, por supuesto, también. Yo lo que defiendo es que esta singularización del turista como consumidor o usuario cualificado va a venir de la mano de la seguridad, precisamente. No requiero la misma seguridad o la misma protección yo como consumidora o usuaria en mi ámbito que un turista que viaja al extranjero, que no conoce el idioma y realmente tiene unas necesidades diferentes a las que pueda tener yo como consumidora o usuaria. Por lo tanto, se defiende la creación de un nuevo estatus jurídico también para el turista. La ley de consumidores y usuarios no puede aplicarse a un turista. Tiene unas necesidades totalmente diferentes. Imaginemos un turista japonés, se comete un robo contra él, la posibilidad de demandar no conociendo el idioma y ya sabemos cómo funciona, teniendo que venir al cabo de un año a alegar en un procedimiento judicial en nuestro país, podemos decir que esa garantía que me ofrecen a mí, a un turista extranjero, por supuesto, no se la están ofreciendo. Por lo tanto, defiendo la creación de leyes que puedan garantizar esa seguridad al turista. ¿De qué nuevo concepto de seguridad hablamos? Pues un concepto de seguridad vinculado al concepto de calidad, un concepto que sea flexible, en el que podamos ir introduciendo nuevos supuestos que nos vayamos encontrando a medida que la sociedad cambia y la demanda cambia, que muestre su cara más amable, como he dicho antes, que estaríamos hablando del concepto de safety, de prevención, y aquí tiene un papel protagonista, por supuesto, la información, el derecho a la información.
habría que trabajar en todo el sistema de medidas de información al consumidor, en este caso al turista. Y una seguridad basada sobre todo en la protección y garantía de derechos y libertades, como he dicho. Aquí estaríamos hablando de accesibilidad, del derecho a la intimidad, cómo se regula y cómo se lleva a cabo en cualquier elemento que integra un destino, en establecimientos hoteleros, etcétera, el derecho a la tutela judicial efectiva, como he explicado antes. Ofrezco este concepto de seguridad, que es el que ha construido mi compañero Javier Blanco, que también integró este grupo de investigación en prevención y seguridad, y creo que es el que se acerca más a ese concepto del que yo estoy intentando trasladar, que es una idea como muy utópica todavía. El conjunto de medidas, condiciones objetivas y percepciones existentes en el ámbito social, económico y político de un destino turístico, que permiten que la experiencia turística se desarrolle en un entorno de libertad, confianza y tranquilidad y con la mayor protección física, legal y económica para los turistas y sus bienes y para quienes contraten servicios turísticos en dicho destino. La propuesta sería un poco lo que he venido diciendo desde el principio, crear una regulación jurídica de la seguridad turística. La ley no solamente se ocupa de regular una materia y de establecer derechos y obligaciones, sino que ofrece la posibilidad de impulsar verdaderas políticas efectivas en este caso en materia de seguridad turística. Y también, cuando se regula una materia por ley, es más fácil crear una cultura de la seguridad diferente y modificar comportamientos sociales también. También crear planes, en ausencia de esta regulación jurídica, una propuesta sería crear planes estratégicos en seguridad turística, sobre todo a nivel local. Otra propuesta sería la creación de estándares de seguridad para la certificación de la seguridad en destinos. Cuando hablo de estándares, hablo del derecho blando, de normativas de calidad. En la creación de estas normativas sería ideal que pudiesen crearse redes participativas que colaborasen en la creación de estos estándares y utilizar esos sellos de certificación y la creación de marcas de seguridad para promocionar los destinos en clave de seguridad, siempre vinculado al término de calidad. Y luego, por último, la presencia y posicionamiento de estos sellos y estas marcas de seguridad en Internet, en las páginas web oficiales y en redes sociales. Podría utilizarse la marca perfectamente, la marca autonómica Cataluña, con el sello de seguridad o crear una marca de seguridad a partir de la denominación del destino. Y muestro como ejemplo la marca de turismo familiar, que es pionera en Europa y ya incorpora muchos ítems en seguridad, muchos. Sería un ejemplo de esa idea de seguridad de la que estamos hablando y que tan mala prensa tiene. Y las conclusiones, pues, es repetir un poco todo lo que hemos visto de manera ordenada, ¿no? Necesidad de regular la seguridad jurídica, sobre todo, el derecho debe ocuparse, crear una nueva cultura, crear una única normativa técnica, no tantas normativas técnicas que crean inseguridad en el consumidor, en este caso en el turista. La creación de redes participativas, importantísimo. Crear un único organismo encargado de la certificación, también muy importante. Ofrecer información acerca de las variables e ítems. Esto para mí es sumamente importante. Cuando yo elijo o quiero elegir un destino en base a la seguridad, querría saber que esa marca, qué ítems incorpora, qué ítems de valoración incorpora esa marca, porque un destino se denomina seguro o se denomina accesible, qué criterios de evaluación se han utilizado, y promocionar a partir de estas marcas o sellos los destinos. Y daros las gracias por aguantarme. Gracias. Muchas gracias. Vamos a iniciar la tercera comunicación presentada por José Fernández, la comunicación del destino turístico a través de la web oficial, análisis y recomendaciones. José Fernández es profesor titular del Departament de Comunicación de la Universitat de Fabra. Les seves línies de recerca principals estan relacionades amb la publicitat, la comunicació turística, el consum i les marques.
Buenas tardes a todos. Gracias a la organización por permitirme participar en este encuentro. Yo voy a hacer una comunicación breve, como todas, pero bastante diferente de lo que ha hecho Marta. Va a ser una aproximación a las marcas turísticas, pero no desde el punto de vista de la seguridad, sino desde el punto de vista de la comunicación. Os he puesto aquí una primera portada del PowerPoint que diréis, bueno, ¿este viene del Ministerio o qué? Bueno, no vengo del Ministerio, vengo de la Universidad Pompeu Fabra. Lo que pasa es que lo que os voy a presentar son los resultados de un proyecto de investigación que está en marcha, es continuación de uno anterior que había coordinado un proyecto que dirigimos desde la Universidad Pompeu Fabra sobre comunicación de marcas de destino. Es decir, nuestra aproximación no es tanto específicamente desde el background, desde el contexto del turismo, sino específicamente desde el contexto de la comunicación. Lo que nos interesa son cómo se comunican esas marcas de destino. También había dudado a ver qué imágenes ponía y, bueno, las he seleccionado un poquito en base a lo que voy a explicar más adelante. No sé si lo llegáis a apreciar, pero arriba a la derecha tenemos el portal oficial de Atenas, que cuando uno lo busca y accede a él, lo primero que se encuentra es el portal oficial en griego, ¿no? Lo cual ya nos da un aspecto interesante, ¿no? El tema de los idiomas que están disponibles en los sitios oficiales de los destinos, ¿no? Si uno accede a según qué destinos y solamente está en inglés y no sabe inglés, pues no puede saberlo, ¿no? Imaginaos un destino que está en inglés y en chino. Pues nosotros, hay muchas personas que no pueden acceder a él. Os he puesto también abajo a la derecha, tenéis una captura de pantalla de un portal sobre Egipto. Y también lo he puesto con una intención. Nosotros navegamos por ahí, vemos un montón de información sobre Egipto, que bien, es maravilloso, pero si no tenemos unos ojos atentos y no nos fijamos, no nos damos cuenta de que ese no es el portal oficial de Egipto. El portal oficial de Egipto es otro, pero si uno hace como lo que hace un turista ideal, que es entrar en Google y poner Egipto Turismo, por ejemplo, puede darse el caso de que se encuentre en los primeros puestos de Google, en los primeros resultados naturales, portales que no son los oficiales. Eso nos da también otra aproximación, ¿eh? Podemos tener un portal que le pasa a algunos destinos españoles. Podemos tener un portal magnífico, recién creado, que nos ha costado X euros, que ha inaugurado quien sea el regidor de turismo, lo que sea, resulta que está en el puesto 12 o 15 de posicionamiento de Google. Ese es un problema. También os he puesto una captura del portal de Bangkok, más que nada para que veáis la diferencia. Es un portal nada textual, es muy gráfico, con lo cual ya nos da idea que tiene una aproximación muy diferente. Está más pensado para capturar, para cautivar al turista que para darle información. Después hablaré brevemente de eso. Y por último, arriba a la izquierda, os he puesto también una cuestión un poco curiosa. Tenéis el portal turístico oficial, este es el oficial de Grecia, y tenéis el logotipo oficial también de la ciudad de Cardiff. No sé si podéis apreciar algunas similitudes, ¿no? ¿Esto por qué se da? Porque muchas veces los destinos confían su imagen gráfica a un gabinete de diseño, una empresa de diseño, que lo que hace es hacer un logotipo bonito. ¿En base a qué? Pues en base a sus criterios, que tenga colores, que sea agradable. Hay detrás una planificación estratégica, hay detrás unos criterios de qué es lo que queremos comunicar, muchas veces no. Y cuando no hay unos criterios claros de lo que se quiere comunicar, ¿en qué caemos? En las tendencias, en lo que está de moda. Eso es bonito, se ha puesto de moda, de algún sitio lo sacan y pues acaba resultando que es muy parecido en 3, 4, 5 destinos diferentes de todas partes del mundo. Bien, comienzo. Como solo tenemos 10 minutos, voy a ir muy rápido, ¿eh? ¿Para qué comunicar un destino? No hace falta que os lo explique. Hoy en día vivimos en un mundo competitivo que quien no comunica no existe. Eso nos pasa en todas partes, ¿eh? No solamente a los destinos o a cualquier tipo de compañías. Al menos eso es lo que defendemos desde el ámbito de comunicación. ¿Y cómo se comunica un destino? Bueno, eso también depende, ¿no? Depende del tamaño del destino, de su presupuesto, de la tipología, de los públicos a los que quiere llegar, pero todos estos sistemas, todas estas maneras de comunicar un destino es lo que ahora se llama branding, el branding de destinos que antes comentábamos, ¿no? El destination branding, Fátima. Muchas cosas se pueden hacer para hacer branding de un destino, dependiendo también de tu presupuesto y de a quién te quieres dirigir. ¿Qué instrumentos están a disposición del branding de destinos? Muchos. Por ejemplo, aquí hay varias comunicaciones sobre eventos, una manera de hacer branding de destinos, pero evidentemente una manera básica, una manera elemental, una manera que todos los destinos utilizan para hacer branding, para hacer comunicación de su marca, es el portal oficial. Todos los destinos tienen un portal oficial y ¿por qué lo tienen? Pues porque todos saben que se juegan buena parte de su futuro en la red. No ya solo hoy en día con el portal oficial del destino, sino también a través de los medios de comunicación social, la web social, social media también, a través de toda la comunicación por dispositivos móviles. Pero bien, la web oficial del destino sigue siendo una herramienta básica. Muchas veces consideramos o se considera que cada vez más, ya lo sabéis, los turistas buscan información
información en Internet antes de decidir su viaje, y un paso importante que pueden encontrarse es precisamente una etapa importante de su búsqueda de información en Internet, aparte de las redes sociales o de lo que le digan otras gente o amigos, es precisamente el portal oficial del destino. Pero ¿qué ofrece el portal oficial de un destino? Y es aquí donde nos vamos acercando a lo que nos interesa en nuestra investigación. Ofrece información, ofrece persuasión, ofrece relación, puede ofrecer muchas cosas. Yo os he puesto 3 capturas de pantallas que reflejan un poco las 3 orientaciones. Mirad, esta es la web oficial de La Coruña. Es un portal básicamente informativo. Nos da información de la agenda, las cosas que puedes hacer, los monumentos que puedes visitar. Está concebido, digamos, que con una manera primigenia de ver la comunicación a través de Internet. ¿Qué hacían las marcas o qué hacían las empresas en los primeros años de Internet? Todo lo que tenemos lo explicamos. Nuestro catálogo lo ponemos en Internet. Eso es todavía un enfoque que existe en muchos destinos. Vamos a explicar todo lo que somos y todo lo que hacemos. ¿Hay otras maneras de concebir la página web del destino? Sí, hay otras maneras. Un ejemplo también muy interesante y bastante clásico es el ejemplo de la página web de Turismo Oficial de Irlanda, que está más enfocado precisamente a la persuasión. Nos habla gente de allí, irlandeses nos muestran los sitios que más les gustan de su propio país, nos ponen una musiquita que nos invite a visitarlos, nos ofrecen un planificador de viaje para que nosotros podamos hacer una simulación de dónde podamos ir, recoger toda esa información. ¿Y habría otra manera de enfocar el portal web del destino? Pues también tenemos este otro portal de Menorca, que está más enfocado precisamente a la relación. Tiene cosas buenas y cosas malas, ¿eh? La idea de ese portal de Menorca era que la gente colgara sus fotografías, colgara sus vídeos, explicara sus experiencias de viaje, pero al cabo de un año, digamos que el número de personas que han entrado y han colgado información es muy pequeño, con lo cual, digamos que el éxito es un poco bastante relativo. Bien, os presento el proyecto. El proyecto que yo coordino en la Universidad Pompeu Fabra tiene otro nombre, digamos, para el Ministerio, el de arriba, comunicación online de los destinos turísticos, pero lo llamamos para abreviar marcas turísticas. Lo vamos a desarrollar entre enero del 2012 y diciembre del 2014. Ahí tenéis una fotografía de casi todo el grupo de investigadores, que son de universidades diferentes, ¿eh? Tenemos gente también de la Universidad de Vigo, de la Pablo de Olavide, de Sevilla, también tenemos de la Universidad de Sevilla y de una Universidad de Madrid. Si a alguien le interesa, tenemos un portal que es el portal marcasturísticas.org, donde podéis encontrar información de lo que vamos haciendo y de todas las publicaciones que vamos haciendo. Y también organizamos un congreso de manera bienal que se llama Place Branding Online, TURL, que se celebró el año 2011, en octubre, y si todo va bien y la crisis no nos lo impide, se volverá a celebrar en el 2013. Bien, ¿qué hacemos en este proyecto? Hacemos diversas cosas. Tenemos varios objetivos. Uno de ellos es analizar el funcionamiento de las OMDs, también analizar la utilización que hacen las OMDs de la comunicación online, pero lo que os voy a presentar hoy es la idea que tenemos de desarrollar un instrumento de evaluación de la calidad de los sitios web oficiales. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, hemos desarrollado una plantilla de evaluación y le hemos pasado una prueba piloto y ahora os enseñaré unos pequeños resultados. Esa plantilla de evaluación de los sitios web contempla 14 temáticas, algunas de ellas las he mencionado antes. La página de inicio de un tratamiento específico, la calidad y cantidad del contenido, la arquitectura de información, la usabilidad, los idiomas, el tratamiento de la marca, etcétera, etcétera. Cada una de esas temáticas tiene una serie de indicadores que nosotros puntuamos, ¿eh? Indicadores que pueden ser simplemente de sí o no, por ejemplo, ¿existe en la web el nombre de la OMD? Sí o no. O indicadores un poco más complejos, un poco más subjetivos, es decir, los rótulos, este pertenece a la temática de arquitectura de la información, los rótulos y etiquetas son significativas, bien, regular, mal. A partir de esos 278 indicadores, nosotros hacemos una evaluación de esos 14 aspectos de cada una de las webs. ¿Con qué muestra hemos trabajado en esta primera parte que hemos hecho un piloto? Hemos trabajado una muestra muy variada, con 14 destinos diferentes que, como veis, son todo tipo de destinos. Destinos maduros, destinos emergentes, destinos grandes, destinos pequeños. Tenemos un estado de Estados Unidos, tenemos un pequeño pueblo o un pueblo de Tarragona, Mont-Roig del Camp. La idea era ver si realmente se reflejaba la diferencia de presupuesto, la diferencia de enfoque en el análisis de la web. Toda esa base de datos, con tantos indicadores y tantas temáticas, nos da 3.614 registros, todos ellos ponderados para cada una de las temáticas en base a 1. Tenemos puntuada en base a 1 cada temática de cada web y tenemos puntuado en base a 1 el conjunto de la web de cada destino. ¿Esto cómo se refleja? Mirad, esto nos da pie, por ejemplo, a hacer un gráfico como el siguiente, donde tenemos una valoración global de todos los destinos que nosotros hemos analizado, como antes comentaba, en base 1. Podéis observar que los destinos más maduros y los destinos con mayor presupuesto puntúan más alto, los destinos con menor presupuesto en general puntúan más bajo, pero hay algunas excepciones, ¿eh? Hay algunas excepciones. ¿Qué más nos permite
Esta metodología nos permite que para un destino, por ejemplo la web oficial de Londres, nos permite analizar una por una las diferentes temáticas. Hay webs que puntúan muy alto, yo que sé, en interactividad, cuando en cambio los idiomas lo puntúan bastante mal, otras que puntúan muy bien en toda la presencia de la web 2.0 y enlaces a la web social, en cambio la calidad y cantidad de contenido baja, etcétera, etcétera. Podemos hacer, digamos, una descripción, una fotografía de los puntos fuertes y los puntos débiles de cada web. También nos permite hacer una comparación entre diversas webs por temáticas, el apartado de idiomas o el tratamiento de los idiomas, la oferta que hacen de idiomas al usuario, ¿está mejor o está peor? Aquí tenéis una comparativa, ¿eh? La web de España tiene un tratamiento de los idiomas muy bien resuelto, en cambio webs como la de Panamá, por ejemplo, pues lo tienen bastante mal. ¿Qué más nos permite? Pues por ejemplo, si tomamos la web de Spain Info, la web de España, si agrupamos todas esas temáticas, no sé si se distingue bien por los colores, podéis apreciar que lo hemos distribuido en aspectos técnicos, que serían arquitectura de información, posicionamiento, usabilidad, etcétera, aspectos relacionales, interactividad, presencia web 2.0, también la página de inicio, aspectos más comunicativos y aspectos persuasivos. Generalmente, por lo general, la mayoría de webs analizadas puntúan bastante alto en los aspectos técnicos, es decir, cuestiones como la usabilidad, el posicionamiento, la accesibilidad, están bastante bien resueltas de una manera estándar. En cambio, donde acostumbran a flojear más son precisamente en los aspectos persuasivos y en los aspectos relacionales. Es decir, que pueden estar bien resueltas técnicamente, en cuanto a información tienen mucha información, en cambio esa orientación persuasiva de convencer al usuario, al navegante de que visite ese destino, pues todavía tiene bastante camino por recorrer. Concluyendo, rápidamente, creemos que es una metodología útil para la evaluación de los sitios web de los destinos, permite detectar y comparar puntos fuertes y débiles y buenas prácticas de otros competidores. Eso puede ser muy útil, digamos, para comparar o para ver qué hacen bien nuestros competidores y imitarlos o seguirlos. Y también creemos que es una herramienta que ayuda a los gestores de la comunicación de las marcas de destino a optimizar su comunicación online. Nada más, ya sé que he sido muy rápido, pero tenéis la comunicación por escrito y si alguien tiene alguna duda o un comentario, luego lo podemos hablar en el turno de preguntas. Gracias. Bueno, ante todo agradecer a los ponentes, comunicadores, el esfuerzo que están haciendo por realmente ser rápidos y breves. Bien, vamos a la cuarta comunicación, en este caso hecha por Ana Cris Gilabert. El paper de les administracions públiques en la promoció de destinacions turístiques. Ana Cris Gilabert és llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat de Barcelona, és professora de l'Escola Universitària del Maresme i ha treballat en el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme como directora general. Bueno, pues gracias a todos por asistir. La comunicación, como decía, és el paper de les administracions públiques en la promoció de destinacions turístiques i de les seves marques. Jo, contràriament a tot el que han fet els altres companys, doncs no explicaré el que hem fet en un estudi, sinó que està basat en l'experiència professional i personal al llarg dels 8 anys que he portat com a gerent del Consorci de Promoció Turística d'aquesta comarca, de la comarca del Maresme. Jo penso que les administracions públiques tenen un paper clau, un paper fonamental en la promoció de les destinacions i de les seves marques, a banda de perquè he estat treballant dintre de l'administració i veig tota la feina que es fa, doncs perquè l'administració pública té un coneixement molt profund, té un coneixement molt fort del territori sobre el qual està governant, sobre el qual està treballant. Coneix el territori, coneix els seus ciutadans i coneix també les empreses que hi treballen i que formen part d'aquest territori. I per tant té una visió global que no és només del territori que té, sinó una visió del sector turístic, que això també ho poden tindre les empreses, però també té com a administració una relació amb altres administracions i que li dona també una transversalitat amb altres àrees que a primera vista o a priori no sembla que estiguin relacionades amb el turisme, abans ens parlava la doctora de tot el tema de la seguretat, podem parlar també de qualitat, podem parlar de sanitat, d'infraestructures, d'urbanisme, de moltes àrees que sembla que no estiguin relacionades o que no formin part de la promoció, però que són molt importants dintre d'una destinació turística, dintre de la construcció d'una marca. Jo penso que les administracions públiques han d'impulsar molt i molt el que s'ha anomenat com a coopetició. Què és això? És la cooperació i la competició.
tot junt. Moltes vegades és fàcil dir-ho des de l'administració pública, que hem de col·laborar, que hem de treballar públics i privats conjunts, que hem de treballar entre administracions. És més difícil fer-ho des de l'empresa privada, però penso que estem en un moment en què ens hem d'unir tots. Hem d'unir tots els esforços que està fent l'administració i també les empreses. I hem de treballar en clau de col·laboradors, en ser prescriptors uns dels altres, en treballar conjuntament i no veure l'altre, encara que sigui del mateix sector que estic jo, en restauració, hotels, no veure'l com un competidor, sinó com a altres sectors. Quan nosaltres anem a comprar un cotxe, anem a un lloc on hi hagi molts concessionaris. Si anem a buscar sabates, doncs anirem a un carrer on hi hagi moltes sabateries. Doncs en el turisme passa el mateix. Anirem a un lloc on estigui treballat, on estiguin tots treballant com a conjunt, on un sigui prescriptor de l'altre, on un ens informi de les activitats que fa l'altre. No amagar la informació i que vinguin al meu poble i que no visiten el poble del costat. O si els tinc al meu poble, que vinguin al meu restaurant i no travessin el carrer i vagin a l'altre restaurant. L'administració en aquest sentit té un paper de dinamitzador econòmic, de dinamitzador del territori i dels ciutadans, d'organitzar tots aquests recursos que té un territori, una destinació turística. En el nostre cas, en el Maresme, tenim la sort de tindre molts recursos, de tindre unes muntanyes, de tindre un mar, cultura, gastronomia, de tindre turisme de salut, en fi, de tindre moltes coses, però que juntes fan aquesta destinació, juntes, separades com a recurs no fan res, però si els convertim en productes, si els organitzem, si els senyalitzem, si els hi posem un horari, faran que molta més gent pugui vindre a veure'ns. Tindrem molts productes a oferir i, per tant, serem més capaços de treure gent i de treballar conjuntament. Tot això fa que es treballi molt més amb la productivitat, de millorar la competitivitat enfront a d'altres destinacions turístiques, de millorar i de donar una imatge conjunt de la marca. La destinació turística, per mi, abans el company ho comentava, tothom comuniquem, tota la gent que hi ha una destinació, abans també la companya que parlava del Marroc, tothom comunica amb una marca. Doncs a la destinació turística tots som responsables d'aquesta marca. Quan jo estava al front del Consorci de Turisme, hi havia moltes empreses que ens venien i ens deien «He posat el teu logo». I jo els deia «Perdona, no és el meu logo, és el logo de tota la destinació turística, és la marca turística del Maresme. Estàs posant el logo de la teva empresa, de la teva destinació turística, no és el logo de l'administració», tot i que l'administració és qui més l'impulsa, sovint. Per tant, hi ha una relació entre el territori i el turisme i s'ha de veure com una oportunitat. En molts casos es veu el turisme com un intrus, sobretot en destinacions madures, doncs es veu el turisme com un intrus, com un aspecte negatiu, d'inseguretat o de brutícia, o de ve molta gent, utilitzar el nostre territori, nosaltres som residents i no podem gaudir de les nostres platges o de la nostra muntanya. Hem de veure el turisme de manera organitzada, hem de posar les eines des de l'administració en col·laboració amb els empresaris per posar les eines perquè no es vegi com una cosa negativa, sinó com una oportunitat i sobretot en aquests moments una oportunitat econòmica per desenvolupar el territori. Per tot això, jo aniré incidint al llarg de la meva exposició en el treball mancomunat, en el prescriptor un de l'altre, en el treball supramunicipal, en la col·laboració conjunta de tots, dels municipis, dels empresaris, de treball en el que jo he anomenat com responsabilitat territorial conjunta. Hem parlat durant molts anys de responsabilitat social, s'ha parlat de responsabilitat ambiental, responsabilitat social corporativa per part de les empreses. Jo penso que ara és el moment de la responsabilitat territorial, que tots formem part d'aquest territori, tots som responsables del territori i l'hem de promocionar cadascú des de la seva vessant. Llavors, tot això en el cas del Maresme, l'any 2009 es va materialitzar en la signatura d'un conveni que va ser en el seu moment pioner i crec que actualment és únic a Catalunya, no s'ha tornat a repetir i no entenc per què, amb tots els agents implicats en la promoció turística del Maresme. Hi havia la Direcció General de Turisme de la Generalitat, Diputació, Cambra de Comerç, els ens empresarials i el Consorci de Turisme. La signatura d'aquest conveni va ser al final, no al final, el punt inicial d'un treball conjunt, però que vam fer mesos abans, entre els tècnics i els polítics, un treball conjunt de veure quina estratègia, quin model volíem per la marca Costa de Barcelona-Maresme, que havia nascut a iniciativa dels empresaris 2 anys abans, quin model turístic es volia pel Maresme,
quins projectes, quines accions, quina estratègia, quins objectius, fer-los de manera conjunta i consensuada, que és l'important, no? Treballar tots conjuntament amb una revisió posterior i una avaluació de resultats. Què té de bo això? Doncs, mireu, ahir, per exemple, m'explicaven que en aquesta setmana hi ha 2 blog trips internacionals, hi ha un conjunt de bloggers convidats per la Generalitat de Catalunya, per l'àrea de turisme, i alhora una marca turística ha muntat un blog trip a la mateixa setmana per a aquesta marca turística específica. Penseu que és un moment actual econòmic on ens podem permetre el luxe de tindre bloggers internacionals parlant de Catalunya, parlant del nostre territori alhora? S'estan esmerçant recursos humans i econòmics fent el mateix, perquè segurament aquests bloggers convidats per la Generalitat aniran a aquesta altra marca turística. Per tant, el conveni aquest el que va fer de bo és treballar conjuntament tots en la mateixa línia i no duplicar esforços, ni econòmics ni humans, que en aquest moment encara menys estem per desplaçar-los. Llavors, les marques Barcelona i Maresme com a destinació turística es van veure primer Costa de Barcelona-Maresme com una oportunitat i un repte pel Maresme, amb una definició dels valors i dels models i quin factor diferencial, què afegíem des de l'administració, en col·laboració amb els empresaris, de diferent a la marca Costa de Barcelona i a la marca Costa del Maresme, que era l'anterior que hi havia abans. Doncs ens facilitava una nova imatge del territori, una nova imatge de la destinació. El Maresme és una comarca molt allargada, l'Alt Maresme sí que té una tradició i té més de 50 anys d'història turística i per tant té una maduresa que al centre del Maresme, o ahir hi havia una exposició d'una ponència de Mataró, o que al Baix Maresme no tenen. Per tant, el que per uns és una manera de buscar nous models, per altres zones de la mateixa comarca, de la mateixa destinació turística, és un moment d'exploració de què fem, què podem fer, segurament no amb un turisme massiu com és el que tenen altres zones, com és el que té l'Alt Maresme, però sí què podem fer amb aquests visitants de dia que venen a passar el dia o passar un cap de setmana a la nostra comarca. Hem de donar una imatge de destinació diversa, perquè tenim molts productes, i una destinació oberta a la visita durant tot l'any. Tenim la sort que tenim un clima excel·lent, un clima privilegiat, que ens fa possibles per visitar-nos durant tot el temps. Però tot això que requereix, a partir de la posada en marxa del Costa de Barcelona-Maresme, la creació de nous productes. No ens podíem mantenir amb si tenim unes platges, sinó tenim un recurs, que són les platges, 44 platges, hem de convertir-les en un producte que oferir a tota aquesta gent que ens ve a veure i que atraiem a través de la promoció a la marca Costa de Barcelona-Maresme. I ja el punt següent va ser, a finals de l'any passat i principis d'aquest any, la consolidació, la posada en marxa, l'impuls de la marca Costa de Barcelona, que amplia encara més la destinació turística i que va des del Delta de la Tordera al Delta del Llobregat, totes aquestes comarques unides, fent un posicionament de marca des de l'administració, però també impulsats pels empresaris que també estaven d'acord en treballar per la promoció d'aquest territori, d'aquesta marca. Tot això, que pot semblar molt teòric, com ho portàvem a la pràctica a partir del Consorci de Turisme del Maresme? Doncs sempre ajuntant esforços públics i privats. Quants més, millor, sempre i quan tinguessin a veure amb el projecte que estàvem treballant. Tampoc, per ser de la comarca, tampoc no havien de participar. Llavors, després, si voleu aprofundir més a cadascun dels projectes, doncs podem parlar-ne. Però hi havia col·laboració al Maresme Tour, per exemple, era aprofitar la línia de ferrocarril de la platja, el tren de Rodalies, perquè a cadascuna de les estacions els visitants, mitjançant un tíquet turístic que es deia Maresme Tour, amb el qual encara estàvem posicionant la marca a fora del nostre territori, podien parar-se a cadascuna de les estacions i veure 2 o 3 propostes turístiques. Els empresaris que més volien podien oferir descomptes a partir de la presentació d'aquest tíquet. Doncs Renfe va col·laborar, va posar el 50% del pressupost i ens va ajudar molt a fer la promoció. Es va posar en marxa també una guia turística del Maresme al mòbil, amb tota la informació que hi ha a la comarca. Potser sí més informativa, no era tan relacional en aquell moment perquè és un projecte que fa 5 anys i no hi havia les xarxes socials i ens vam quedar en aquest primer pas, sí ofert amb tots els idiomes,
on tu pots tindre resident al teu mòbil sense haver-te de connectar a internet i sense pagar, perquè ho podies descarregar a través d'antenes de Bluetooth de les oficines de turisme del Maresme, doncs la informació d'hotels, d'empreses de turisme actiu, d'allotjaments, una benvinguda, receptes de cuina, les jornades gastronòmiques, etc. Parlant de les jornades gastronòmiques, aquesta va ser una aposta molt important i molt diferencial del Maresme com a marca turística i com a destinació al costat de Barcelona. La gastronomia que té el Maresme és prou potent, hi ha més de 50 jornades gastronòmiques a la comarca, es van triar 6 i aquestes vam intentar des de l'administració, des dels ajuntaments i recolzats pel Consorci en un primer moment. Després va entrar el Consell Comarcal i la Diputació a través de l'àrea de promoció econòmica i del programa Productes de la Terra per treballar conjuntament restaurants, ajuntaments i els productors d'aquests productes triats a cadascuna de les jornades. De manera que teníem tot el cicle complet i tots fèiem promoció de tothom. L'últim pas ja va ser la integració de la Déu Alella i del Consorci de la Déu Alella, maridant aquestes receptes amb aquests productes gastronòmics amb els vins de la denominació d'origen pròpia d'aquesta comarca. Ja va ser tancar el cercle. Una sommelier oferia quins eren els vins més adequats per l'harmonització d'aquests productes gastronòmics. Per tant, intentar integrar quants més millor. El Festival Laietana per posar en valor el patrimoni íber i romà de la comarca. No només jornada de portes obertes d'aquells indrets que estiguin disponibles per visitar, sinó també ajuntar-ho amb la gastronomia, que els restaurants d'aquelles poblacions participants poguessin oferir menús orientats per un especialista en aquesta temàtica a les persones que visitaven aquelles poblacions i que visitaven aquells establiments. El Green Fee de Pitch and Pat i el primer quadrangular. Vam parlar amb els 4 camps de Pitch and Pat perquè no es veiessin com uns competidors, van voler participar de seguida i van fer un abonament anual que per 40 euros entre setmana o 60 euros als caps de setmana tenies l'oportunitat de participar i de jugar a tots 4 camps. A banda, es van engrescar, no només es van quedar aquí, sinó que els camps ens van proposar afegir la marca Costa de Barcelona-Maresme a un quadrangular, a un campionat a cadascun dels 4 camps. Això que va fer que es portés la marca Costa de Barcelona-Maresme a tot Catalunya, perquè sortia amb un catàleg de la seva competició. A més de la gent que venia a veure, a participar, doncs al final de cada campionat es feia un sorteig de productes i en aquests productes van fer participar gratuïtament els empresaris de la comarca, de manera que donaven productes per oferir a tots aquests participants. Després, pel fet de participar i d'inscriure's, se'ls donava una peça de fruita i aigua perquè poguessin passar tot el matí en la competició. Doncs aquesta peça de fruita tradicionalment era un plàtan. El plàtan van pensar que no era massa típic del Maresme i els hi van proposar als camps que ho canviessin per maduixes. Els camps van dir que sí i els productors de maduixes del Maresme els hi van oferir les maduixes a un preu més barat. Per tant, teníem els 4 camps treballant conjuntament, promoció de la marca, les empreses de turisme actiu que a priori no tenien res a veure i la gastronomia tot junt durant uns mesos fent promoció d'una destinació turística a partir de l'impuls de l'administració i treball conjunt amb les empreses privades. El projecte Maresme Marítim era per l'estil, 9 socis impulsats per Mataró per veure què és el que tenia el front marítim del Maresme. No només les platges, sinó els jaciments d'ocupació, la formació i les empreses que estan treballant per promocionar el mar. La xarxa de senders era un projecte semblant a partir de les propostes de tots per fer senderisme per la muntanya, etc. Acords de promoció. Però tot això, com deia abans la Marta, doncs no s'entén sense parlar de qualitat. Està molt bé treballar projectes, però el Maresme, com a destinació madura, també va creure i va apostar des del primer moment per la qualitat. I per això ens vam afegir un projecte, el CICTET, que treballa no la qualitat en un edifici o en una platja, sinó la qualitat entesa per tota la destinació, com a percepció dels visitants, dels turistes i també dels residents, que tothom se'n beneficiava. El CICTET, que és el nom del projecte i que està impulsat per Diputació i Cambra, ens va portar a ser la primera destinació turística en nombre de distingits durant 2 anys consecutius i a ser Premi Destinació finalista en els primers premis de qualitat turística de tota Espanya donat per la Secretaria General de Turisme. Per tant, pensem que val molt la pena perquè és portar la marca a aquesta diferenciació i a aquesta promoció i comercialització conjunta. Conceptes claus, el coneixement profund del territori des de l'administració, la visió global i local, impulsar el treball conjunt públic i privat
i sobretot veure l'oportunitat en el turisme, en el territori, com a responsabilitat territorial conjunta, no fer malbé el territori que hem de gaudir tots. Doncs ja està. Moltes gràcies. Josep Maria Raya, la comunicació és Valuing Tourist Destination and Exact Blinder Approach. El doctor Josep Maria Raya és doctor en Economia per la Universitat de Barcelona, professor agregat a l'Escola Universitària del Maresme, professor de casa, i és membre i director del GRAVET, que és un grup de recerca associat al turisme. Bueno, buenas tardes. Primero, que una compañera se entrabanque hablando de uno mismo es, yo creo, lo máximo a lo que uno puede llegar. Pues eso, yo os vengo a presentar una cosa muy sencilla. En el fondo es responder a una sola pregunta. Una sola pregunta que escuchamos muchas veces hablar sobre la marca, ¿no? Y todos nos llenamos la boca, ¿no? Qué importante que es la marca, ¿no? Y aquí hemos estado todos hablando de marca, ¿no? Ya sea desde seguridad, ya sea desde comunicación, ya sea desde el enfoque global, ya sea desde el papel del sector público. Qué importante es la marca. Escuchamos a los políticos, qué importante es, ¿no? Y a mí, que me encantan los numeritos, pues lo que me viene a la cabeza es, vale, ¿cuánto? ¿Vale? Quiero un número, ¿no? Quiero saber cuánto de importante es la marca, ¿no? En algún ejemplo, dame un número, dime, ¿qué? ¿Un 20, un 10, un 15, un 30? ¿Cuánto es de importante la marca? Bueno, y así, cuando uno se dedica a hacer estas cositas, que es a investigar, siempre todo procede a una pregunta, y esa fue mi pregunta, Mi pregunta es, bueno, vamos a valorar las marcas, ¿no? Y a partir de ahí, cuando uno quiere valorar cosas, pues tiene que pensar qué datos tengo y cómo lo hago, ¿no? El cómo lo hago, bueno, pues hay unos tipos que son estos aquí del nombre raro, el Oaxaca, que es un pueblo de México, ¿no? Y el Blinder, que hicieron una técnica estadística en la que no voy a entrar porque es cocina, pero os explicaré la línea básica de cómo, que nos viene muy bien para esto. Y los datos, bueno, de aquí a nada os los comento. Bueno, en cuanto a motivación, bueno, pues uno empieza... Esto de estar en casa, no me gusta el protocolo, me voy a levantar. En cuanto a motivación, escuchamos muchas veces, ¿no? Que estamos con destinos maduros o que tenemos destinos maduros y que hay un problema de sostenibilidad porque hay mucha competencia entre los destinos maduros, ¿no? Que cada vez tenemos un turista más identificado o que busca un destino con el cual esté más identificado porque es un tipo más sofisticado que cada vez es más curioso, ¿no? Que quiere conocer más cosas y saber más cosas, ¿no? Y a raíz de estos dos razonamientos es cuando siempre se dice, pues la marca es muy importante, porque la marca es lo que te va a ayudar a ti a unirte con esa identificación, ¿no? A identificarte con el turista y a aportar valor añadido, ¿no? Eso es lo que te va a ayudar, la marca te va a ayudar para eso, ¿no? Y entonces, cuando uno empieza a mirar, vale, es muy importante la marca, encuentra eso que mola mucho, el gap. Resulta que mucha gente habla de lo importante que es la marca, de lo importante que es para el turismo, y nadie la valora. Nadie dice qué porcentaje de valoración tiene la marca, ¿no? O muy poca gente, porque luego os diré algún caso que ha hecho alguna cosa aparte muy diferente, ¿no? Entonces, con lo que uno tiene, uno piensa, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues como venimos, lo que teníamos eran unos datos de precios de alojamientos en distintos destinos turísticos y las características de esos alojamientos e incluso en qué momento se había solicitado el alojamiento. Entonces, si uno tiene varios destinos y tiene unos mismos tipos de alojamientos y los precios de esos distintos tipos de alojamientos, uno puede pensar, oye, ¿qué explica que un mismo tipo de alojamiento se pague aquí 100 y allí se pague 50? Quizás es una manera de aproximarse al valor de la marca, ¿no? ¿Por qué a un mismo hotel de 3 estrellas, en un mismo lugar, un lugar que es turístico y de un mismo tipo de turismo, y en un mismo momento del año, en un lugar me hacen pagar esto y en otro lugar me hacen pagar otro precio? Bueno, pues es una manera, y ojo, que es una manera de valorar marca, y marca es, de esta forma, que es con los datos que teníamos, todas las cosas que hemos dicho aquí. Es comunicación, es acción del sector público, es seguridad, es muchísimas cosas, ¿no?
Bueno, pues ese es un poco va a ser el enfoque. Muy rápidamente, literatura sobre marca, hay millones de tipos que hablan sobre esto. Que hablen de marca, de diferenciación y de identificación, pues todos estos de aquí. Que hablen ya de marca del destino turístico, todos estos de aquí, ¿no? Y que, fijaos, ¿no? Pum, pum, y que valoren la marca. 2010, 2009, 2007... Y aparte, en algunos de estos que dicen que valoran la marca, luego te vas, los lees y no hay ningún número. ¿Hemos valorado la marca? Vale, pero al final no sale ningún número, ¿no? Hay algunos aquí, hay uno, estos de aquí sí que consiguen algo, desde otro punto de vista, mucho más contable. Bueno, y luego pues esto de aquí es de dónde sale la técnica esa que yo voy a utilizar, que sale de una cosa que se llaman los precios hedónicos. Bueno, no os asustéis. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues esto va muy condicionado con lo que tengo. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos, eso, precios de hoteles, todos en zonas turísticas, luego os hablo. Tenemos las características de esos hoteles, número de estrellas, ya lo veréis, tipo de alojamiento, si tiene piscina, terraza, todas estas cosas. Y luego tenemos, pues, en qué momento del año está cada precio, porque sabemos que en turismo el tema de la estacionalidad es muy importante, ¿no? Por lo tanto, ya para empezar no sería igual un precio en mayo que en octubre, y nuestra base de datos va desde mayo hasta octubre. Bueno, y luego esto es la aproximación esta de lo Axaca-Blitter. Fijaos que lo que dicen en el fondo es esa idea que yo os he dicho al principio, es muy sencillo. Que cuando encontramos dos precios que son distintos, la F de Francia y la S de Spain, cuando encontramos dos precios que son distintos, como por ejemplo el precio de un alojamiento en Francia y un alojamiento en España, eso puede ser debido a que las características de esos alojamientos en Francia sean distintas. Puede ser debido a eso. Vale. Pero luego también puede ser debido a que la gente valore de forma distinta esas características. ¿Y por qué alguien puede valorar de forma distinta unas mismas características? Bueno, pues ahí es donde entra nuestra idea de marca, ¿no? Si yo valoro de forma distinta un hotel de 3 estrellas en un lado y en otro, en un mismo momento del tiempo y de un mismo tipo de turismo, por algo será. Algo me evocará ese destino que me haga valorarlo mejor, ¿no? Algo habrá ahí detrás. Pues esa es la idea, ¿eh? Y a partir de aquí esto es un tema matemático y un tema de estadística de pim pam. Hay mucha gente por ahí que sabe mucho ya, ¿eh? De eso. Bueno, los datos. Los datos que teníamos eran datos de lo que se llama la Euroregión. Por lo tanto, la Euroregión es Cataluña, Baleares, la región, el Languedoc-Roussillon de Francia, el Midi-Pyrénées de Francia y Aragón. Teníamos datos de esas regiones y además, bueno, pues por sintonía, porque conocía gente, pues teníamos datos de Valencia, ¿eh? Teníamos datos de destinos turísticos ahí, eso que os he dicho, de hoteles, etcétera, de destinos turísticos de allá. De todos los destinos turísticos que podíamos haber escogido, porque eran muchos, evidentemente, como siempre sabéis, hay limitaciones de presupuesto, pues nos limitamos a algunos. El criterio era, para empezar, que pudieran ser conocidos como destinos turísticos, ¿no? ¿Y cómo yo sé que un destino puede ser turístico? Hay millones de maneras, algunas intuitivas y otras más matemáticas. La manera así muy estándar de decirlo son esos destinos que tienen más viviendas secundarias que principales. Es una manera de catalogar al destino turístico, es lo que se llama índice de especialización turística, ¿no? Si tú tienes más viviendas secundarias que principales, es una manera de decir que tu turismo es muy importante allá, ¿no? Bueno, al final los escogidos, los nominados, Lloret de Mar y Almaresma como un todo, Denia y Cal de Valencia, Calvià y Alcúdia de Baleares, Argelès-sur-Mer y Collioure de Languedoc-Roussillon. Evidentemente de Midi-Pyrénées era otro tipo de turismo, y aquí no fue incluido. En total 11.910 observaciones, es decir, 11.910 hoteles, de los cuales pues ya veis que como 11.000 eran españoles y como 900 eran franceses. Bueno, resultados, ¿no? Que es lo bonito, los números. Bueno, pues primero, para que tuviera gracia el ejercicio, tiene que haber diferencias de precios. Imaginaos que yo hubiera comprobado, hubiera intentado catalogar los precios de esos destinos turísticos de aquí, de cada una de estas zonas, y me hubiera encontrado que los precios de esos hoteles son iguales. Si me encuentro que los precios de los hoteles son iguales, pues va a ser difícil explicar diferencias de marca, ¿no? No hay diferencias, ¿no? Bueno, pues no, los precios eran muy distintos, ¿eh? Una cosa que evidentemente ya os estáis dando cuenta que está condicionando el estudio es que yo tengo estos destinos turísticos de sol y playa. Evidentemente con otros tendríamos otros números, La idea es, con estos, a ver qué pasa, ¿no? A ver si acabamos teniendo un numerito.
Bueno, pues aquí salían unas medias de precios en los hoteles franceses de 103 euros. Ya veréis las diferencias con los catalanes, ¿eh? Pues claro, es Lloret y es el Almarisma que sabemos de la estructura que tenemos, ¿no? De hoteles de 3 estrellas, etcétera. Media durante todo el periodo, estaban observados desde mayo hasta octubre, ¿no? Evidentemente los precios eran más altos en junio, julio, agosto, ¿no? que en mayo y en octubre. En Valencia salieron muy caros, 101,64. Eso también a veces está condicionado por el tipo de habitación. Como luego lo controlamos todo, pues no hay problema. En las Islas Baleares 83 euros y la media en España pues salía 56, ¿no? Es decir, hay diferencias de precios. Esto es lo único que pretendía esto de aquí. Es un test estadístico que dice, oye, hay diferencias de precios, por lo tanto, podemos investigar a qué se deben esas diferencias de precios. ¿Vale? Los datos, las características que tenemos, ¿no? Pues además de saber de dónde son, ¿no? Pues todo lo demás que podemos controlar. Oye, pues controlamos por la categoría de los hoteles, controlamos por el tipo el type of boat, ¿no? Es decir, pues si es solo alojamiento, si es bed and breakfast, si es media pensión, pensión completa, etc. Y el tipo de habitación, pues si tiene jardín o terraza, y el tema de la estacionalidad, donde hemos cogido el precio. Y los resultados. Pues fijaos. Lo del explained es lo que yo puedo explicar con las diferencias de características. Y el unexplained es lo que no puedo explicar y por lo tanto yo puedo asociar a marca. ¿Cuánto de la diferencia de precios yo puedo asociar en España respecto a Francia? Todos estos números son siempre respecto a Francia. ¿Cuánto yo puedo asociar a diferencias de características? Un 45%. Un 45% de la diferencia de precios entre los hoteles franceses y los españoles eran porque es que tienen características distintas, ¿no? Porque los franceses ya eran de 4 y 5 estrellas y los españoles eran de 3. Por decir algo muy simple. Y un 55% no hay manera de asociarlo. Como no hay manera de asociarlo, responde a esas otras características. Ojo, yo creo que hay mucho político que le encantaría este dato, de cuán importante puede ser la marca. Casi la mitad del precio lo puedo explicar con la marca, ¿no? La mitad que en Cataluña se mantiene, ya veis que son prácticamente los mismos, la comparación de Cataluña con Francia que la de España entera con Francia, y que todavía es más grande en Baleares. Todavía es más grande en Baleares. Es decir, y concluyendo, un turista en Francia paga más que un turista en España, pero es que más de la mitad de eso lo podemos atribuir a marca. Por lo tanto, ojo poderes públicos, porque de verdad la marca es importante y ya tenéis una especie de primer numerito, más de un 50% de importante. Y luego, ¿qué es marca? Pues marca son muchas cosas. Marcas es muchas de las cosas que se han dicho aquí. Mira, seguridad, Marta. Transporte, medio ambiente, oferta complementaria, cosas intangibles, Fátima, ¿no? La imagen, los aspectos emocionales. Y no puse la comunicación, lo siento, José. ¿Vale? ¿Sí la he puesto? Bueno, pero me refería a la comunicación con el transporte. Exacto. Exacto, la he puesto sin decir la palabra. ¿Ves? Perfecto. Es decir, hay la mitad de la diferencia es debida a... Podemos catalogar casi la importancia de la marca como una mitad del precio con estos datos en estos destinos, ¿vale? Y luego, pues claro, eso son muchas cosas. Sería maravilloso tener unos datos que me permitieran desagregar, ojo, se pueden tener, ¿vale? Se pueden tener, que me permitieran desagregar entre cada uno de estos factores para darle importancia a cada una de estas cosas. Una última cosa, Nuria, acabo, 30 segundos. Mañana, por la mañana, a las... no recuerdo, ¿vale? Lo presenta... tenemos otro paper con otra chica, que se llama Esther Martínez, que hace la otra cara de la moneda de esto, la otra cara de la moneda de esto. ¿A las 12 me dices, Cristina? A las 11, me dice Cristina. Esto es maravilloso, tengo chivato online. Presentamos la otra cara. Es decir, ahora imaginaos este mismo ejercicio, pero desde el punto de vista del residente. El mismo ejercicio. Es decir, yo le hago al residente valorar, en diferentes poblaciones, le hago valorar el turismo. Las diferencias en cómo el residente valore pueden ser debidas a que el residente esté más interesado por el turismo o no, porque tiene un negocio que está dentro del campo turístico o que no lo esté, ¿vale? De características sociodemográficas del residente, pues que lleve más años viviendo allí, de su edad, de su tipo de ocupación, etc. Puede ser debido a que el producto que ofrecemos es distinto, el producto turístico es distinto, pueden ser diferencias por eso. Y todo lo que nos quede al final puede ser quizás, ya no la marca, en ese caso, lo identificado que esté el residente con el turismo, que es muy interesante, porque si tenemos residentes interesados por turismo y identificados con el turismo, tenemos un residente que va a estar a favor del turismo, ¿vale? Y es valorar eso y darle un numerito y decir, oye, es que un 20% de mi residente valora, se identifica en un 20, en un 30, en un 40% con el turismo. Eso es maravilloso, ¿vale? Merci.
vamos a dar por finalizadas las comunicaciones y vamos a abrir el turno abierto a cualquier pregunta que haya en estos momentos. ¿Alguna pregunta? Mira. Sí, porque están grabando. Es que al fondo de la sala se oye bastante menos. Sí. Hola. Sí, està en sessió. Jo et volia preguntar... Molt bé. Sí. Calia que baixessis. Así de cara a cara queda bien. Face to face. Si heu tingut en compte, per exemple, en el cas del Maresme o Lloret, el tema de la turoperació. No, perquè eren... Bueno, sí, perdona. Perquè això pot ser un factor fonamental de la baixada de preus. Evidentment. Llavors, Sí que l'hem tingut perquè la recollida de dades, la recogida de datos ya, pregunta, ¿no? No sé si han escuchado por el final, ¿escucháis? ¿Habéis escuchado a Chris? Vale. Simplemente la respuesta es sencilla. En la recogida de datos ya habíamos visto, o sea, ya la recogíamos en función del tour operador. Es decir, esos precios, esas características de esos hoteles y esas ofertas para cada uno de los meses ya eran distintas dependiendo del tour operador, porque lo cogíamos a partir de revistas, las revistas estaban condicionadas por el tour operador y por lo tanto se controlaba de inicio los datos. Fíjate, te había dicho que no porque no es una variable del modelo, ¿vale? Pero está controlado en la recogida de datos. Por lo tanto, en este no caso, era tan atribuïble a la marca, sinó a la bajada de a precios. la bajada de precios del tour operador. Hola, soy Elena Pucholo. ¿Esto suena? Sí, sí. Soy Elena Pucholo, sí, una pregunta para Ana Cris y la Verde. De todas las actividades que se han hecho, ¿se ha hecho un estudio de su impacto? ¿Estudio del impacto económico? No, impacto de todo tipo, de económico, de número de gente de asistentes, por ejemplo, lo que has comentado de los tours con Renfe, si se ha contabilizado, cuánta gente lo ha hecho, esa gente, si se ha segmentado de dónde son. No. Hemos hecho conjuntamente con la universidad, hicimos estudios del impacto económico en algún caso, pero era más de percepción, de calidad, del destino y de satisfacción. Sí que hemos tenido variables, pero más subjetivas. No teníamos dinero, teníamos un presupuesto muy pequeño en el consorcio que era destinado a acciones prácticamente y nos faltaba siempre esta parte de valoración de resultados. Pero, por ejemplo, en las jornadas gastronómicas, que sí que hubo algún estudio que hicimos, sí que vimos que, claro, cada año había más restaurantes que participaban, más ayuntamientos y se iba juntando mucha más gente, con lo cual las jornadas nos parecían consolidadas. El tema de Renfe se puso en marcha este verano pasado y ha sido muy poquito tiempo para que Renfe nos diera estos datos. No, yo lo digo porque si todas las actuaciones que se hacen siempre con la mejor intención, Sí, pero lo bueno sí. es ver realmente dónde afectan y luego para poder ampliarlas y demás, a qué público objetivo te puedas dirigir, etcétera. Por eso pienso de que si no se puede en ese momento a lo mejor recoger datos y cuando se tenga algo de dinero, ponerse a estudiar. A veces ya no es cuestión de dinero. En la administración y en nuestro caso el problema que teníamos siempre es que hacíamos promoción de recursos que no gestionábamos. Entonces, desde el consorcio hacíamos toda la promoción y toda la publicidad de las jornadas gastronómicas, del festival, etcétera, pero luego los privados nunca te pasan estos datos porque es la competencia, porque no los tengo, porque muchas veces no los tienen. Entonces es muy difícil valorar cuántos menús hacen por unas jornadas y eran variables de encuesta. Habíamos hecho modelos de encuestas, habíamos hecho de todo desde la administración para poder tener estos datos objetivos que nos ayudarán a poner más dinero en una cosa que en otra, ¿no? En un proyecto más que en otro. Pero es difícil cuando desde la administración no gestionas tus recursos. Para constatar lo que dice que justamente todos los datos que a mí me llegaban a partir de ella o a partir de algún ayuntamiento que se implicaba y quería hacer un estudio, pero los entes privados o los tenían y no los daban, cosa que dudo, o en la mayoría de los casos yo creo que es que, bueno, pues eso, pues el día a día del negocio, por lo que sea, no les hacía ver el largo plazo tan interesante para ellos que saber a partir de unos datos cómo gestionar mejor, ¿no? Y el tipo de estudios, recuerdo hacer estudios de satisfacción, ligeros estudios de impacto económico, es decir, sujetos a una encuesta menor y una pregunta de cuánto gastas y en qué gastas y cosas de estas, ¿no? Un estudio propiamente dicho impacto económico con tablas input-output y estas cosas. Eran más bien, ya digo, estudios de este estilo, satisfacción, valoraciones, número de visitantes. De acción concreta no, sí que hubo datos económicos a nivel de toda la destinación, de cuánto gastaba el turista día, pero ahí ya salíamos de la base, partíamos
que el turista mentira. La pregunta era pues, si tenías cosas interesantes de decirte dónde es para conocerlas. También hay una cuestión complicada, ¿eh? No, que en este mismo tema, que la experiencia que tenemos en el sector de montaña y más rural, realmente los establecimientos no te pasan los datos porque no les da la gana, porque el tema de la competencia sí que los tienen, pero que la prueba más fehaciente de que les funciona es que el año que viene te lo repiten y te lo piden. Si no les fuera bien no te lo pedirían. O sea, esto creo que no requiere estudio alguno, es segurísimo. O sea, si una cosa no funciona, al año siguiente habían pedido hacerlo 3 personas y no lo pide nadie. Si al año siguiente te lo piden los mismos 3 y 3 más, y al año siguiente es evidente que es que les ha funcionado, aunque ellos siempre dicen que no. Sí. Sí, el empresario siempre se queja. Perdón si hay algún empresario, ¿eh? Lo siento. Me identifico. El empresario y que se queda con las notas de valoración y sí que las paso a la administración. Alguno hay que... No, no sé. Que lo hace. Hemos ido así que salieran, ¿eh? Saliendo los escondiditos estaban... No, pero sí que en conjunto no lo pasan, porque siguen viéndose como competidores, ¿no? Es un problema de falta de comunicación en todos los aspectos de todo el país, en todos los campos. Yo recuerdo que para mi tesis doctoral, la primera persona que me informó de quién estaba haciendo algo fue vía Helsinki. Cuando me dirigí por error al despacho de al lado, Miguel Asensio, que es el que trabaja en los temas de turismo y museos que yo hago. No me digas que el despacho de al lado no sabe lo que hace su vecino, lo sabe perfectamente. Simplemente es este placer por informar y estar abiertos a todos, que de momento caracteriza a muchos. Los de aquí no, porque estamos aquí. ¿Alguna pregunta más? Yo lo voy a hacer simplemente, si habéis hecho o habéis pensado, pues el tema de las páginas web es súper dinámico, ¿no? Entonces, una misma destinación seguro que en un periodo de 4 o 5 años las cambia, o no lo sé, mucho menos, o sea... No, digo por si habéis hecho alguno de que hayáis visto, pues yo que sé, que era solo informativa y que luego ha pasado pues también se ha hecho así. Este es un problema enorme de nuestro objeto de estudio, y es que los datos que yo he presentado ya no son válidos. O sea, los datos que yo he presentado son del análisis que hicimos, pues me parece que el trabajo de campo está hecho hace un año. Eso no es válido hoy en día. Porque, por ejemplo, Londres ha modificado totalmente su página web, y eso, o sea, es como si observáramos animales que están constantemente cambiando, ¿no? He hecho una fotografía en tal momento, ¿no? Estos son los datos de marzo o de octubre del 2011. ¿Qué es ahora? Pues habría que hacerlo ahora, pero bueno, es difícil. Yo, si me permitís que te haga una observación respecto a lo que has dicho de Helsinki. El año pasado tuve la suerte de ir a Estocolmo a entrevistar a la gente que lleva la gestión de tráfico de Estocolmo, y una de las cosas que me sorprendió es el nivel de cooperación entre administraciones públicas y empresas privadas en Suecia con todo el tema de tráfico. Los medios de comunicación con las compañías de tráfico y las propias administraciones entre ellas, policía, bomberos, que se pasaban la información, algo que en Cataluña o en España sería inconcebible incluso entre administraciones públicas. Se tiene una cultura de, oye, todos somos de aquí, pues nos ayudamos, que aquí supongo que costará mucho, ¿no?, hacer iniciativas que sean... Por lo menos reales, porque en la teoría todo el mundo dice que sí, pero que sea real cuesta. Yo ahora he visto hace poco en Sydney. Sydney está intentando también trabajar conjuntamente con el destino, la capital más el destino, que es lo que me interesaba a mí, ¿no? Trabajamos Barcelona y el área metropolitana o la provincia de Barcelona en este caso. Y Sydney estaba en la línea de esto, por lo menos la teoría. Si en la práctica les sale y si los empresarios responden, por lo menos por internet no se veía. El tema de los datos, a los que trabajamos en eso, norte de Europa y Estados Unidos, se nos cae la lágrima. En serio, o sea, tienen una facilidad para poner al alcance del público cualquier tipo de datos de ellos, y les importa, lo ven como algo sumamente positivo, que cualquiera haga cualquier trabajo sobre eso y que algún día les lleguen a ellos los resultados, ¿no? Es algo maravilloso, ¿no? Y aquí tenemos una cultura de apropiación de datos como si fuera una cosa que bueno, a mí me voy a seguir diciendo porque me sale algo. No, pero a veces se dan y la gente tampoco los coge, ¿eh? Bueno.
Pero los estudios que hacíamos del Maresme, quien más los utilizaba curiosamente era la Roca del Vallès, que nos pedía muchas veces datos de visitantes que teníamos aquí. Y así nos van, ¿no? Yo creo que también hay una confusión muy grande en muchos sectores entre lo que es información y conocimiento. Muchas veces se confunde el conocimiento con los datos. Y eso es una cuestión estructural que hace que no des los datos. Aparte de ser empresario en un sector que es la arqueología, donde los datos se confunden con conocimiento. Una persona sabe un conocimiento y los datos son míos. Porque valoran que eso es el conocimiento y no lo es. Es información, son datos que se estructuran en información y que pueden permitir algún día hacer un conocimiento. Ese es el cambio de chip que deberíamos hacer. Cuando se haga ese cambio de chip, el camino estará, haremos medio camino en esto. Porque luego será más fácil publicar estos datos. Creo yo. Mi visión sobre esto es esta. Es un error de un país que ha estado aislado también un poco por la dictadura y que no ha tenido transparencia cara al exterior, a nivel, sobre todo en las universidades y muchas cosas. Yo creo que hay un retraso en esto. Creo. Bueno, pues ninguna pregunta más. Pues damos por finalizada la mesa redonda. Muchas gracias por haber acudido aquí. Y ahora hay un coffee break y hay más mesas redondas.